Bienvenidos a todos a Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor, a la 75ª transmisión por Facebook y YouTube. En esta ocasión les traemos el tema de fascismo y religión y lo presentará el camarada Adolf Codrean. Y adelante, camarada. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros compañeros en la red que sintonizan esta transmisión. Pues el día de hoy me tocó hablar sobre un tema un poco, digamos, tergiversado en nuestra época, ¿no? Porque cuando alguien quiere ofender a alguien, hablando del espectro político, alguien quiere ofender a alguien, pues lo primero que le puede decir eres un facha, eres un fascista, ¿no? Ahora que lo que sí puede ser bien visto es ser de extrema izquierda, pero ser de extrema derecha, como se le tacha al fascismo, pues es lo peor del mundo, ¿no? Entonces, pero vamos un poquito a quitarnos de falsos términos, vamos a hablar exactamente qué era el fascismo como movimiento político y también qué aspectos tenía en relación con la religión. Pues vamos a pasar a la siguiente diapositiva para más o menos, voy a empezar por el tema principal. ¿Qué relación tenía el fascismo italiano con la Iglesia Católica en su momento? Se puede decir, más o menos en otra presentación se ve más adelante, que el primer movimiento de corte militarista, o sea, de autodisciplina, de marchas, de impulso que la juventud tomara el control de su disciplina y de su futuro, no inició con Benito Mussolini, inició con otro autor francés. Pero bueno, en este caso, al que se le llama fascismo en general, pues es el de Benito Mussolini, aunque también fascismo se le puede llamar al nacionalsocialismo, al rexismo, que se habló la semana pasada, por ejemplo. Cada país en Europa, como una respuesta al liberalismo del siglo XIX y que también ese liberalismo tuvo una respuesta en el marxismo, como una respuesta a ambas opciones, el fascismo es como la tercera vía. Es como una vía que no responde a un liberalismo consumista ni individualista, ni a un materialismo marxista y antirreligioso. Entonces, es una tercera vía que varios países lograron concretar. En alguna ocasión ya hicimos una presentación de la Guardia de Hierro de Codrean. Se le puede decir que es un fascismo. ¿Por qué? Por el sentido, el fascismo se puede entender como que es la fuerza de la unión del pueblo, de las personas, de una nación, por provocar un cambio para bien de su nación, ¿sale? Sin esos espectros de lucha de clases como lo maneja el marxismo o de individualismo como lo maneja el liberalismo. Entonces es todos unidos con tal de sacar adelante a su país. Así era lo que a ellos se referían como fascismo. Entonces podemos darnos cuenta que cuando Benito Mussolini, recordemos que Benito Mussolini, como un paréntesis, había sido él socialista. Tenía, o sea, sus primeras experiencias políticas pues eran los movimientos socialistas de corte marxista, hasta que se da cuenta que quien movía los hilos de esos movimientos revolucionarios eran en el exterior. Cuando se da cuenta, decide salirse de esos movimientos y decide fundar su propio movimiento. Pero él tenía, digamos que, un sentido de social, por eso él dice que salió de un socialismo, pero ya le dio otro carácter, porque ya tenía que centrarlo en lo nacional. Entonces, eso pasó en Italia. Benito Mussolini llegó al poder. O sea, le creció tanto su movimiento, lo pudo organizar tan bien, que fue el primero que después le dio el ejemplo, digámoslo así, a la Alemania nacionalsocialista o a las falanges en España.
y a cada uno de los movimientos que más adelante podremos ir comentando. Pero una de las cosas muy importantes que hizo es un concordato con la Iglesia Católica, que aquí más o menos se les llamó los pactos de Letrán. Entonces, los tres puntos principales que trata ese tratado, ese concordato, es que era un pacto que reconocía la independencia y soberanía de la Santa Sede y que crea el Estado de la Ciudad del Vaticano. Es decir, pues prácticamente dentro de Italia les asignó ese terreno y ya lo trató como un Estado independiente, lo cual fue un avance bastante bueno, porque recordemos que antes pues le podían, el gobierno italiano, imagínense que cayera en manos marxistas, pues de pronto los expulsa, ¿no? Entonces ya en ese sentido fue Benito Mussolini, el fascismo italiano, quien le da el carácter de Estado a la Ciudad del Vaticano. El Concordato también define que las relaciones civiles y religiosas entre el gobierno y la Iglesia en Italia, y que se resume en el lema de Iglesia libre en Estado libre. Y un apoyo financiero, porque recordemos que también a la Iglesia le pasó como le pasó en México con las leyes de reforma, es decir, y en todos los países donde la Iglesia teniendo problemas con los gobiernos, lo primero que van a hacer es quitarle sus bienes, ¿no? Entonces, como una compensación, Benito Mussolini le asignó un apoyo económico a la Santa Sede, pues para que la Iglesia siguiera haciendo lo que ya hace, tener hospitales, tener seminarios, tener conventos que de alguna manera en otros países anglosajones pues no tienen ninguna utilidad, pero sabemos que esos conventos se dedican a la oración por todos nosotros, por todo el mundo. Entonces, ese apoyo económico era para que la Iglesia siguiera haciendo lo que ya hace, ¿sale? Entonces, hospitales, leprosarios, escuelas. Recordemos que en esos siglos muchas de la educación lo hacía la Iglesia Católica, ¿sale? Entonces, de manera prácticamente gratuita. Y los estados europeos en ese tiempo se lo reconocían y por eso también Alemania le asignó un apoyo a la Iglesia Católica que sigue hasta el día de hoy. Eso no terminó con la guerra. Entonces, a través del concordato, el Papa acordó enviar a los candidatos para el obispado y arzobispado al gobierno de Italia. Es decir, le decía, esos son mis candidatos, y le daba la posibilidad al gobierno italiano, no, ¿sabes qué? No, porque es masón. Mira, aquí tengo las credenciales, mira, es masón, por favor no, nos va a empezar a golpear. Entonces, esa era alguna de las cosas que sí estaban en el concordato como acuerdo, ¿sí? También se requería que jurasen lealtad al Estado de Italia, que no estuvieran de manera activa minando el gobierno italiano. Y antes de tomar el cargo y prohibir al clero tomar parte en la política. Italia también acordó, fíjense que bien interesante, acordó acomodar las leyes sobre el matrimonio y el divorcio a las reglas de la Iglesia. Es decir, el matrimonio civil y el divorcio a las reglas de la Iglesia. Entonces, pues con eso se abatía prácticamente el divorcio, porque las reglas de la Iglesia es que no debe haber divorcio. Entonces, pero el matrimonio se procuraba que fuera para toda la vida. Entonces, el gobierno aceptó esa parte. Y por otro, declarar a los miembros del clero exentos de tomar parte en el servicio militar obligatorio, obviamente. Esos pactos garantizaron a la Iglesia Católica Romana el estatus de iglesia oficial del Estado de Italia, así como un poder sustancial en el sistema educativo italiano. Aquí es lo que les comentaba, la Iglesia tenía sus escuelas, sus colegios de manera muy importante. Entonces, primeramente, el Estado fascista italiano le da el estatus de iglesia oficial. Estatus que en el siglo pasado, ya con un gobierno democrático, entre comillas, pues también fue anulado, ¿no? Ya la Iglesia Católica no es la oficial en Italia, por burdo que esto parezca, pero en el fascismo italiano sí. Bueno, pasamos a la siguiente. Bueno, hablemos como hemos comentado, el modelo fascista se trata de un modelo de autodisciplina militarista, de
de juventud, marchas y todo. Entonces, pero los primeros modelos lo que se creó en Francia a comienzos del siglo XX. El escritor Charles Maurras, con el Partido Acción Francesa y su grupo de choque juvenil, al que llamó los Camels du Roi, y se sustentaba en una ideología ultranacionalista, católica y antisemita. Aquí ya empezaban los componentes de que detectaron del problema judío, ¿no? De los judíos siempre incidían y trataban de minar los gobiernos. Entonces, pero puede considerarse que el fascismo italiano es un régimen centrado en el Estado. Mussolini decía, el pueblo es el cuerpo del Estado y el Estado es el espíritu del pueblo. En la doctrina fascista, el pueblo es el Estado y el Estado es el pueblo. Todo en el Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Voy a abundar más adelante por qué él decía esto. O sea, para él, todas las capas sociales, todas las industrias, para él todo eso tenía que estar orientados al bienestar de su nación. Por lo tanto, todo formaba parte del Estado. O sea, para él no era de que, bueno, unos por allá, otros por acá, no. El fascismo era eso, o sea, orientar a la sociedad a que juntos salieran adelante. El fascismo quería organizar toda la sociedad instalando una visión nueva que rompiese con el sistema anterior. El sistema anterior se refiere al liberal, ¿sí? Y ya estaba muy fuerte en Italia el marxismo, queriendo provocar revolución, como ya lo había hecho en Rusia, y como estaba también muy fuerte en Alemania, exigiendo una subordinación responsable de todas las organizaciones sociales, económicas y políticas. La idea de Mussolini era usar a los capitalistas industriales para implantar en conjunto con el gobierno el corporativismo nacionalista, es decir, que todos se corporativizaran en un organismo único. El corporativismo, proyecto político del fascismo, haría que todos los sectores de la sociedad deban integrarse y trabajar unificadamente al mando del gobierno. Ese era el objetivo del fascismo en el caso de Italia. Me voy a enfocar mucho al fascismo de Italia porque básicamente pues, fue el primer modelo y del cual tomó el ejemplo la Alemania nacionalsocialista, que ya lo hemos platicado en otra ocasión. Es propio de los movimientos fascistas en ciertos programas económicos y sociales la identificación con la tierra y los valores campesinos frente a la decadencia y la corrupción que se denuncian en las masas urbanas desarraigadas. O sea, es decir, todos esos movimientos promueven que el campesino se quede en su tierra. O sea, el arraigo de las personas a la tierra, en vez de pronto perder sus raíces y estar vagando en las ciudades, etc. Pero no con eso el renunciar a la industrialización. No, la industrialización es importante, pero para elevar el nivel económico de todos. O sea, esta es una cosmovisión muy integral. Trata de que todos estén unidos. Nada de que un sector bajo, medio y unos muy ricos, no muy alto, no. O sea, que toda la nación quede encaminadas al bienestar general. ¿Sí? Por eso le llaman corporativismo, para que todos se incorporaran. Los valores familiares, aquí esto lo más importante que quiero resaltar es que los valores familiares tradicionales eran fomentados, insistiendo en la necesidad de mantener altas tasas de natalidad y fecundidad. Las familias numerosas eran premiadas siguiendo una política natalista. El fascismo incentivaba a la mujer que se dedicaba al hogar y a la crianza de la mayor cantidad posible de hijos, y el hombre al trabajo, y no consentía la homosexualidad. Creo que podemos darnos cuenta de que pues, al ser derrotados los fascismos en la Segunda Guerra Mundial, pues por eso podemos entender por qué el nuevo orden mundial impulsa lo que impulsa en estos momentos, que no está para esta presentación hablar del tema. Pero bueno, ya nos damos una idea de lo que defendían estos movimientos fascistas en aquel momento. Y bueno, pues ya nada más ya hablamos sobre un poquito de fascismo, lo que fue, un poquito sobre la religión, ahora hablemos un poquito sobre las ideas, digamos, ideológicas. Pasamos a la siguiente, la que dice ideas fundamentales 1/3.
por Benito Mussolini dentro de libros, etc. Él trató de explicar con sus palabras que fascismo es a la vez acción y pensamiento. Es una filosofía o una intuición, un sistema de ideas que se traduce en una construcción lógica o que se resume en una visión o en una fe, pero es siempre por lo menos virtualmente una concepción orgánica del mundo. Para el fascismo, el mundo no es este mundo material que aparece en la superficie, de donde el hombre es un individuo aislado de los demás, existente entre sí, y gobernado por una ley natural que lo impulsa instintivamente a vivir una vida de placer egoísta y momentáneo. Aquí, fíjense cómo está retratando el liberalismo, ¿no? El liberalismo es el respeto irrestricto al modo de vida del individuo, ¿no? De la persona. Pero no, aquí le dan un sentido de que el hombre del fascismo es un individuo que es nación y patria, una vida en la cual, por abnegación de sí mismo, por el sacrificio de sus intereses particulares y por la muerte misma, realiza esa existencia completamente espiritual que constituye el valor humano, es decir, por el bien común. ¿Sí? El fascismo es una reacción del siglo XX ante el positivismo materialista y degenerado del siglo XIX, que se traduce en liberalismo. El fascismo quiere que el hombre sea activo y que se empeñe en la acción de todas sus energías. Aquí quiero poner el paralelismo con lo que estamos viviendo el día de hoy, con muchas ideologías de tipo de New Age, en las cuales abogan sobre que la gente no debe de apegarse, no pues debe de estar así como que suceda lo que suceda, pues buscar la tranquilidad, que pase lo que pase, etcétera, el nihilismo, ¿no? Entonces, el fascismo es completamente opuesto a eso. O sea, es decir, ante la problemática del mundo, hay que hacer algo. Hay que empeñar la acción con todas las energías. Lo quiere virilmente consciente de las dificultades reales y presto a desafiarlas. Es decir, que para el fascismo es esta vida que nos toca, es para la acción, es para hacer algo por el bien común. Vamos hacia dónde va, hacia el bien común. ¿Sale? La vida tal y como la concibe un fascista es grave, austera, religiosa y vivida completamente en un mundo impulsado por las fuerzas morales y responsables del espíritu. El fascista desdeña la vida cómoda. Pasamos a la siguiente, 2/3. El fascismo es una concepción religiosa. Por eso es que se llevaron bastante bien con la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque los elementos, digamos, de ideología, pues estaban completamente entremezclados. Y también los otros fascismos en Alemania, por ejemplo, recordemos que Alemania estaba dividido entre católicos y luteranos. El gobierno les dio subvenciones económicas a ambos. ¿Para qué? Para que siguieran haciendo lo que hacían. ¿Sí? Y así en cada uno de los países, ahorita vamos a ver más o menos la tabla de los fascismos en Europa, todos tenían un carácter espiritual, un carácter religioso bien importante. ¿Vale? Entonces, dice, es una concepción religiosa que considera al hombre en relación sublime con una ley superior, con una voluntad con B mayúscula, es decir, estamos hablando de la voluntad objetiva que sobrepasa al individuo particular y lo eleva a la dignidad de miembro consciente de una sociedad espiritual. Cuando hablamos de sociedad espiritual, también podemos ver el paralelismo con el cuerpo místico de Cristo, ¿no? O sea, es decir, todo es parte de. Entonces, vemos que se parece mucho, o sea, como que toman elementos de la misma Iglesia Católica para explicarlo, ¿no? Con sus palabras hacia dónde quiere caminar el fascismo. El fascismo no cree en la posibilidad de la felicidad en la tierra, es decir, decir, yo vengo aquí a ser feliz y me importa poco el mundo, no. El fascismo quiere ser políticamente una doctrina realista, prácticamente no aspira más que a resolver los problemas que se plantean históricamente por sí mismos y que por sí mismos encuentran o sugieren una solución, es decir, la acción, la fuerza de la unión para poner la acción y arreglar los problemas. Eso es lo que habla el fascismo. Para el fascista,
Todo está en el Estado y nada humano ni espiritual existe, a fortiori, nada tiene valor fuera del Estado. Recordemos que para ellos Estado era todo el pueblo, todo el conjunto del pueblo. Unos serán los dirigentes, otros serán el sector industrial, otros serán el campesinado, pero todos, para ellos todo es el Estado. En tal sentido, el fascismo es totalitario y el Estado fascista, síntesis y unidad de todos los valores, interpreta y desarrolla y potencia la vida del pueblo. Cuando hemos oído también esas palabras, ¿no? Gobiernos totalitarios, como que es lo malo del... Bueno, a eso se refiere con totalitario, es decir, para el fascismo sería impensable que hubiera, como tenemos en México, una CENTE que cerrara carreteras con tal de exigir o de chantajear al gobierno para cambios. Es decir, para ellos eso iba en contra del bien común y eso estaba prohibido. Por eso es totalitario, es decir, todos hacia el bienestar del bien común, ¿no? Para ellos no podía haber un sindicato que estuviera dañando, marchas feministas pintando edificios públicos, iglesias, etcétera. No, no estaba permitido eso. Por eso, en ese sentido era totalitario. Todo tenía que estar integrado. Ni individuos ni grupos, aquí lo explica, partidos políticos, asociaciones, sindicatos, clases fuera del Estado. Por lo tanto, se opone al marxismo. El marxismo, sabemos que esa es una de sus tácticas, el minar la sociedad, el provocar incertidumbre, revoluciones. El fascismo quiere que en la órbita del Estado las exigencias reales que dieron nacimiento al movimiento socialista y sindicalista sean reconocidas. Es decir, no como lo decía hace rato, es realista. Es decir, sí hay problemas laborales que se tienen que solucionar. Entonces el mismo Estado los reconoce y los reivindica. Es decir, pone acción en eso para que el empresario también haga valer los derechos de su trabajador, pero no al punto de que el trabajador, a través de un sindicato charro, podríamos decir, pueda minar a la propia empresa y repercuta en que se pierdan esas inversiones, ¿no? Y les hace valer el sistema corporativo de los intereses conciliados en la unidad del Estado. Ok. Pasamos a la última de ideas fundamentales. Al final, el Estado fascista, la forma más elevada y más poderosa de la personalidad, es una fuerza, pero una fuerza espiritual. El fascismo, en suma, no es solo creador de leyes y fundador de instituciones, es también educador y promotor de la vida espiritual. Quiere rehacer no las formas de la vida humana, sino el contenido, el hombre, el carácter y la fe. Con este fin, quiere una disciplina y una autoridad que penetren en los espíritus y reinen en ellos en lo absoluto. En la siguiente presentación, aquí podemos ver difusión del modelo en otros países. Y bueno, pues ahí está. Los más importantes pues fue el fascismo italiano, la Alemania con el NASDAQ, la Alemania Nacional Socialista. Pero podemos ver que también en Inglaterra estaba la Unión Británica de Fascistas con Mosley. Ya hicimos un programa sobre Mosley. Vamos a hacer otro nuevamente, próximamente. En Rumanía, la Guardia de Hierro aplica el concepto de ser un movimiento fascista. En España era la Falange Española de las Jones. Y así podemos ver en Bélgica, pues ya habíamos hablado del partido rexista, que León de Grel creó y desarrolló. Y así cada uno de los países de Europa tenía sus movimientos de corte marxista. En Japón, el Taisei Yokusai, algo así. Y así, en cada uno de los países. Curiosamente en Perú también hubo un movimiento, una unión revolucionaria. En México lo más parecido que hubo a un movimiento fascista también existió, pero tal vez le podemos hacer un programa especial a él. También hubo un movimiento acá. Aquí podemos ver en la imagen, esta imagen es la inauguración de la Radio Vaticana. Entonces ahí podemos ver que estaba el Papa Pío XI y el futuro Papa Pío XII, que en ese momento era secretario de Estado. El Papa Pío XII llegó a ser nuncio
en Alemania. Entonces, ahí están ellos dos como representantes de la iglesia y, pues bueno, fundando una radio católica en Italia, ¿no? Durante el periodo de Mussolini, del fascismo italiano. Y la última, pues bueno, ya para cerrar, básicamente esa es la presentación. Vamos a pasar a la última imagen, donde pues puede ver más o menos Benito Mussolini. Las características es la marcialidad, es el saludo de brazo en alto, los jóvenes con banderas, con cierta disciplina en tanto en el vestir. Y pues bueno, esta es la presentación sobre el fascismo y bueno, y un poco en su relación con la religión. Si alguien tiene algún comentario, compañeros. Sí, pues muchas gracias por la presentación y creo que es muy importante pues darlo a conocer, ¿no? Y cómo es que este fue como uno de los frentes en todos los países que mencionas, que estaba conteniendo al enemigo, ¿no? Que ya venía con toda su fuerza para pues ser como lo que es hoy, ¿no? Porque se supone que con la historia que ellos nos cuentan, los buenos supuestamente triunfaron, pero realmente nos damos cuenta que lo que comentas, ¿no? Que en ese tiempo pues se promovía que las familias estuvieran unidas, que las familias tuvieran hijos, que los hombres fueran valientes, que estuvieran ejercitados, Viriles. que sí, que fueran hombres, las mujeres, pues que no se sintieran avergonzadas de ser mujer, de estar en la casa, ¿no? Cosas que ahorita ya están totalmente torcidas, totalmente cambiadas, y pues que la gente vea que realmente los que ganaron supuestamente, los que eran los buenos, nos han llevado a esto. Que se den cuenta, ¿no? Que abran los ojos realmente de quiénes fueron los malos, porque siempre dicen que fascista, que viéndolos como los malos de la historia, cuando realmente no se dan cuenta de qué es lo que estamos viviendo actualmente y qué es lo que realmente el fascismo promovía. Entonces, realmente ellos trataron como que de reivindicar un poco después de las repúblicas, reivindicar un poco lo que era el imperio, ¿no? Como comentas, pues todo se concentró otra vez en una persona, en un grupo de personas especialistas en poder otra vez tratar de organizar y controlar mejor el país de lo que ya lo llevaba, ¿no? Y con el comunismo también querían hacer un desastre en cada uno de los países en donde surgieron esos movimientos precisamente para volver a tomar el control de los países y de la gente, ¿no? De la sociedad. Entonces, pues sí, es muy importante porque sí fue como de lo último que trató de defender así como de forma mundial, de forma que no se ha dado ya desde ese tiempo, pero que sí trataron de reivindicar todo, ¿no? La religión y todo, que no es algo que nosotros digamos es nuestro modelo principal, que como lo que ya hemos comentado, ¿no? La doctrina social de la iglesia, que queremos que Cristo reine. Algunos de los movimientos fascistas sí eran como más, pues, como rey, ajá, más afines, y ya los hemos visto algunos, ¿no? Como Mussolini, pues era un poco más inclinado a esto, lo que comentábamos la vez pasada, ¿no? De los rexistas, Codreano, eran más enfocados en Cristo, en el reinado de Cristo, pero aún así los otros fascismos también defendían pues la religiosidad de la gente, la moral y muchas cosas que sí, como vemos ya era lo último que le hacía frente a todo esto que ya venía mundialmente. Entonces, pero nosotros al final, pues nuestro ejemplo, y de hecho todo esto ya trae como herencia, ¿no? De todos los imperios y cristianos
que antes de que llegaran las repúblicas masónicas, pues ya traían, ¿no? Y era que, aparte ya hemos visto que los reyes no era que ellos solo se mandaban o ellos solos hacían las leyes, sino que ellos obedecían al rey supremo, al rey de reyes, y sobre la ley de Dios iban gobernando. Entonces, bueno, ese es mi comentario y no sé si... Eso que mencionas es muy importante, nada más para darle la voz a nuestra compañera Jenny. Me gustaría hablarle sobre el saludo. Es muy clásico de los fascismos el saludo del abrazo en alto, pero eso viene del Imperio Romano. Los romanos así saludaban, brazo en alto, ¿sí? De cara al sol se dice. Entonces, nada más porque aquí se quedó la imagen, y prácticamente todos los movimientos fascistas, tanto en España, los rexistas, nacionalsocialistas, italianos, humanos, todos tenían ese saludo, se le llama el saludo romano. Camarada Jenny, ¿quieres comentar alguna? ¿Algo? Pues solamente reiterar lo que comenta la compañera Kathleen sobre tu exposición, compañero, como siempre, pues excelente, explícita, clara, con un, con un tinte muy natural para explicar, para que sea entendible. Y bueno, simplemente apoyando el punto de los dos, que pues infortunadamente no hay registros, o mejor dicho, los hay, pero a toda costa es necesario ocultar lo que en realidad las maneras de gobernar basadas en la religión, específicamente pues en el catolicismo, en el cristianismo, han traído la paz, porque recordemos que cuando Hernán Cortés conquistó, pues nos trajo precisamente el catolicismo y la lengua, que es o sea, que es la cultura más grande que tenemos en México, ¿no? Y que, bueno, la prueba fehaciente de que el cristianismo, el catolicismo y bueno, Jesucristo en sí es, como dice la compañera, el mejor gobernante. La prueba está en los 300 años de paz que hubo antes de que llegaran los masones. Entonces, pues no, obviamente para las grandes potencias que no les es conveniente pues esa manera de guiarse, porque no se le puede decir ni siquiera que fuera una manera de gobernar, o sea, era una manera de vivir. Y pues bueno, ya no nos vamos a dirigir específicamente a ciertos países, ya sea de América o de América Latina o de Europa, porque en sí creo que esto es más que de razas o de países, es de, pues de lo que es humanamente, el comportamiento que tenemos humanamente, que bueno, no estamos por naturaleza muy asociados o inclinados por la disciplina, por la lucha, como mencionan compañeros, por la lucha en común, ¿no? El ser humano tiende a ser egoísta, y bueno, los gobiernos saben perfectamente que implementar los defectos humanos como pues, la comodidad, el conformismo,
pues dista mucho, todos esos defectos del ser humano dista mucho de la idea del fascismo, que era pues ser disciplinados, ir todos por un mismo camino, guiados por un poder supremo, que cada quien cumpla con un cierto papel o con una cierta función para llegar a ese bien común. Y bueno, definitivamente, pues los gobiernos han sabido muy bien cómo manipular al mundo, pues siguiendo esa estrategia, ¿no? Dando en en los defectos que pues, que por naturaleza tenemos, infortunadamente, implantado por el pecado, ¿no? Que, que entre más fácil sea todo, entre más libres o libertinos seamos, que nos quieren vender esa idea de la libertad, que en realidad es libertinaje, pero pues es muy conveniente que la definición sea hacer lo que quieras, tú trata de ser feliz a como dé lugar, sin pensar en el prójimo. Entonces, pues ese es lo que nos han venido vendiendo los gobiernos en los últimos, pues en el último siglo. Pero infortunadamente eso viene desde muchísimos siglos atrás, solo que con el tiempo se ha venido perfeccionando la estrategia. Pero realmente, a mi punto de vista, no sé el de ustedes, compañeros, creo que esa es la mejor forma, porque pues nos obliga a hacer lo bueno, ¿no? Nos obliga a observar los beneficios y todo lo que puede traer, eh, tomando esa postura de pensar en los demás, de hacer un movimiento en donde todos seamos iguales, donde todos luchemos por todos, donde todos tengamos las mismas oportunidades y pues bueno, etcétera, ¿no? Todo lo que sería pues pues una manera óptima de vivir en sociedad, pero pues soñar no cuesta nada, ¿no? Pero sí, realmente está muy, además de tergiversado, está muy satanizado el fascismo. Si nosotros le preguntamos a la mayoría de las personas, muchas no sabrán lo que es y tienen un concepto erróneo como el que tiene la mayoría de las personas de que son radicales, son así como que una manera de dictadores, de que se tiene que hacer esto porque se tiene que hacer esto, pero pues bueno, ¿qué se hace en los ejércitos? Imagínense si todos hiciéramos lo que quisiéramos, o sea, sería imposible llegar a un bien común si cada quien hiciera lo que tiene ganas o lo que quiere, ¿no? Pero, pero pues bueno, desgraciadamente todo lo que sea que cueste trabajo, que sea de luchar, no está de moda. Y pues sería muy bueno hacerle entender o hacerle ver a las personas que, pues que esa es la mejor manera, porque creo que esta vida no es de hacer lo que nos plazca, sino lo que se debe hacer, ¿no? Por el bien de todos. No puedo evitar traer sus exposiciones cada semana, pues a los tiempos que estamos viviendo y al ser humano y a su debilidad de ser humano que como les mencionaba, pues que todo eso nos viene desde el pecado, que aunque parezca que no es así, porque mucha gente también considera ese lado del ser humano, del pecado, como que fuera pues
algo para inculpar o para decir, bueno, lo que pasa es que los fanáticos le mencionan a todo pecado, ¿no? Pero pues en realidad las conductas destructivas que nos hace actuar pues en contra del prójimo viene de ahí, viene de nuestras debilidades y pues hay que hacer notar que las maneras que nos están engañando y que todo lo que ahora aparece como algo bueno, algo liberador, pues al contrario, que nos va a llevar a la perdición y que necesitamos con urgencia regresar ahora sí que a los antepasados, porque creo que ahí hay muestras de que todo tiempo pasado fue mejor. Esa es mi opinión, compañeros. Muchas gracias. Me encantó tu aportaciones, también la de Kathleen, y es importante cómo resaltar, ¿no? O sea, pasamos de 3 siglos de paz a tener 2 siglos de mediocridad y de guerras, ¿no? En América, hablando de eso. Entonces, y cómo los que dirigen este mundo actual saben utilizar los vicios, de la gente para promover su agenda, ¿sale? Entonces, lo más complicado es sobreponerte a tus vicios, a tu pecado y hacer lo correcto. Eso es lo más complicado. Y bueno, y vemos aquí que los valores que impulsaban los fascismos era eso, o sea, lo que costaba trabajo. Así es. Entonces, pues bueno, pues básicamente no tengo nada más que agregar. Yo Sí, quiero adelante. agregar algo que se les ha acusado mucho a ellos, es de las muertes, ¿no? De las muertes, de cuántos millones de muertes, pero realmente si nos ponemos a pensar bien cómo está la sociedad actualmente, el aborto está permitido desde hace varios años en los países supuestamente desarrollados. Hay muchas almas, muchas personas que mueren y ni siquiera tienen la oportunidad de defenderse. En ese tiempo hubo guerras, sí, pero estas personas por lo menos se pudieron defender. Actualmente, con la sociedad que supuestamente es más avanzada, que supuestamente es más consciente, que supuestamente es más libre, no le importa asesinar a las personas antes de que nazcan, antes de que se puedan defender. Entonces, actualmente, aunque digan que antes era peor, que antes eran genocidas, no sé, no se dan cuenta de todas las muertes que hay hoy, de toda la gente que no se puede defender. Realmente es muy grave y sí me gustaría que todos lo vieran, ¿no? Que todas las muertes, cómo tratan a los humanos, a los bebés que ni siquiera pueden nacer. Están despedazados en el vientre, antes eran en los campos de guerra y ahorita es en el vientre, es algo horrible que actualmente pues a los humanos no se les dé el valor, ese valor que con el cristianismo se tenía, ¿no? Un humano es un ser, sí, superior, porque tenemos conciencia. No puede ser que ahorita comparen a un humano con los animales, cuando un animal depende mucho de una persona, ¿no? Si fuera que tuvieran conciencia o lo mismo que un humano, digo, si algún animal le hiciera algo, pues lo metemos a la cárcel, ¿no? Igual que un humano. O al animal lo ponemos a que trabaje para que se alimente. Híjole, es muy diferente y hay personas que se desprecian a sí mismas, que no ven todo el valor. Entonces, pues sí, no, nada más para reflexionar un poco, que realmente estos sistemas apoyaban mucho a que el humano diera lo mejor de sí, en cuanto al alma, a la mente y a todo, ¿no? Entonces, bueno, nada más era lo único que quería agregar. Gracias.
Sí, como comentas, o sea, le daban mucho énfasis al cultivar el cuerpo, la mente y el espíritu. O sea, no iba desligado una cosa con la otra. Y pues bueno, eso es el tema del día de hoy. Esperemos, amigos, que les haya gustado nuestra presentación. El siguiente sábado estaremos transmitiendo otro programa más de Confederación Iberoamericana de Nuestro Señor. Muchísimas gracias. Y que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Que viva Cristo Rey. Israel.